Muy buenas, en este vídeo vamos a ver la importancia que tiene trabajar con las plantillas, con los templates en ClickUp. Pensamos una vez y ejecutamos las diferentes ocasiones. No estamos siempre pensando cómo hacer las cosas, innovando cada vez diferentes maneras de hacer las cosas. ¿Qué ganamos con esto? Que cada vez que trabajamos podemos medir si está dándonos resultados o no porque tenemos establecido el proceso, la forma de llegar a hacer las cosas. Soy Jesús Bedmar, consultor de efectividad, consultor de ClickUp, PMP, certificado por el PMI, y en este vídeo te voy a contar cómo puedes hacer esos procesos, pero antes permíteme que te invite a pasarte por escueladeefectividad.com y descargarte un vídeo si quieres iniciarte en esta andadura con ClickUp. Es un vídeo, un mini curso de 4 lecciones directo al grano en el que te voy a enseñar cómo organizarte, cómo trabajar, y puede ser un complemento excelente para esta formación de plantillas, de template, para este vídeo en el que vas a ver cómo crear un proceso, en este caso la creación de un contenido, de un podcast, pero que aplica para cualquier cosa que sea la que tú te dediques, para la creación de productos, para la prestación de un servicio, para productos que sean mixtos, un producto y un servicio. Todo eso lo vamos a modelar, lo vamos a definir en una serie de etapas, vamos a crear un proyecto fuente, un proyecto con un resultado que queremos alcanzar y le iremos insertando diferentes tareas. Y a partir de ahí verás cómo puedes reproducir el resultado, esa escalabilidad, ese haber pensado una vez cómo se hace un proceso, lo vas a poder ir reproduciendo en distintas ocasiones. Vámonos al vídeo y ahora lo comentamos. Imaginemos que haces un contenido editorial cada día o cada semana, por ejemplo, un podcast semanal y entonces tienes que crear esa tarea, esa especie de proyecto, y para realizar esta cuestión pues tienes una serie de actuaciones que son repetitivas, que tú no te sales de ese guión porque siempre haces lo mismo para que así siempre salga un podcast de calidad, un podcast excelente en base a ese proceso que tú has ido mejorando con el tiempo. Puedes grabar el audio, hacer una escaleta o un guión, subirlo a una plataforma, publicarlo en YouTube, publicarlo en plataformas de podcasting, etc. Entonces, vamos a realizar una misma tarea varias veces en un mes. Por ejemplo, en el mes de noviembre vamos a crear 4 podcasts, 4 tareas para hacer esos podcasts, y te voy a enseñar cómo puedes trabajar de una manera muy eficiente utilizando plantillas. Puedes estar pensando que tú no grabas podcast, pero sustituye podcast por cualquier tipo de tarea, cualquier tipo de proyecto que tú realices con una periodicidad determinada, o aunque sea aislado. Cuando tú haces una cosa y ya te estableces un guión de cómo lo has hecho, si sale bien, pues lo que tienes que hacer es replicarlo y utilizarlo. Y si sale mal, ya tienes un guión para ir implementando mejoras y demás. Vamos con nuestros 4 podcasts. Este vídeo yo lo estoy grabando en noviembre y lo que vamos a hacer es crear 4 tareas con los 4 podcasts que vamos a hacer, por ejemplo, si se publicaran todos los viernes de este mes. Tenemos 4 semanas y yo voy a copiar o voy a insertar 4 tareas nuevas para que veáis un poco la mecánica. Yo me pongo en mi lista para podcasts mensuales y voy a insertar 4 tareas. Yo las he copiado de un texto plano que tengo aquí a la derecha en el otro monitor, y ahora simplemente voy a hacer un control V o un command V si tienes Mac para que veas cómo se insertan 4 tareas. De hecho, la aplicación nos dice que ha detectado 4 líneas y podríamos crear o una sola o le decimos que nos cree las 4 tareas. Fijaros de qué manera más rápida tenemos ya nuestras 4 podcast, nuestros 4 proyectitos para grabar. El de la semana 44, la 45, la 46 y la 47. Bien, ahora, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos ese proceso de mejora continua que te he dicho? ¿Cómo vamos a crear una tarea, una serie de actuaciones para ir trabajando? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Partimos de una de las tareas, yo voy a entrar en esta, por ejemplo, y yo para grabar este podcast de la semana 44, yo también aquí en el lado izquierdo, en la otra pantalla que tú no puedes visualizar, yo tengo definida una serie de actuaciones que yo hago cada vez que grabo un podcast, ¿vale? Entonces, como digo, aplica a cualquier tipo de tarea o de proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Pues mi podcast de la semana 44 lo que voy a hacer es, para no apartarme, para seguir un guión, una hoja de ruta, una guía para dummies y siempre hacerlo lo mismo porque me está dando resultados, pues voy a añadir
distintas subtareas a mi pequeño proyecto para hacer esta semana. Me pongo en el menú de subtareas y voy a hacer lo mismo que he hecho antes. Copio de una pantalla de texto plano, lo puedes copiar de una Excel, lo puedes copiar de un Word, y aquí en las subtareas voy a hacer un Command V o un Control V si estás con aplicaciones de Microsoft. Y entonces ya me dice si quieres insertar 11 tareas. Le digo que sí. Y ya podréis ir viendo por dónde van los tiros. Yo solo he dado de alta una tarea y aquí ya tengo el guión de todo lo que tengo que ir haciendo para generar un podcast de calidad. ¿Qué ocurre? Pues que si esto a mí me funciona y está perfectamente definido las fases, pues hacer unas ideas iniciales, crear las imágenes, generar el documento informático, grabar el audio en sí, subirlo a las plataformas, hacer una entrada en WordPress, en definitiva, todo el flujo de lo que yo hago, pueden ser 3, 10, 20.000 tareas. Yo ahora voy a guardar esto como una plantilla personalizada, como un modelo, como un template, para replicarlo, reutilizarlo y siempre seguir un guión y nunca apartarme de ahí. Así es como se trabaja de una manera muy efectiva. ¿Cómo guardo todas las subtareas? Esto en un template, en un modelado para luego yo ya tenerlo. Pues simplemente yo ya aquí tengo la tarea, me iría a la versión de template, aquí los puntitos de arriba, ya los vimos en los primeros vídeos, me voy a template y le digo que lo salve como un template, ¿vale? Aquí podríamos usar los existentes y le damos a salvar como un template. Y fijaros la proyección que tiene, que lo puedes guardar solo para ti o para más miembros de tu instalación de ClickUp. Luego comentaré qué ventajas tiene esto. Entonces, a mí me gusta para guardarlo, si os fijáis, ponerle la palabra plantilla. Y a mí me gusta ponerle, aquí vamos a escribir plantilla, le cerramos el guión y aquí ponemos, por ejemplo, modelo para podcast, ¿vale? Y le damos a salvar template. Bien, ya lo tenemos salvado. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ya podéis imaginar, si ese es el modelado, si es la plantilla, fijaros ya cómo figura que esta tarea tiene 11 tareas, si yo ya eso lo definí, si lo he trabajado o incluso me lo ha trabajado otra persona para yo seguir ese guión, cuando yo vaya a mi semana 45 a hacer mi nuevo trabajo, aquí tengo la descripción de mi tarea y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues lo propio, recuperar la plantilla que yo voy a usar para que me guíe en esos pasos. Me voy nuevamente, hago lo mismo, voy a template y le digo, en vez de salvar como hemos hecho antes, usar un template, usar una plantilla, usar ese modelado que yo tengo para trabajar. Os fijáis que aquí ya salen todos mis modelados y aquí tengo el del podcast. Yo le doy y fijaros que nos dice aquí una cuestión importante. ¿Lo importo todo o quieres realizar esa importación detallada? Yo en principio en esta primera ocasión vamos a hacer una importación de todo, o sea, todo lo que yo inserté en la tarea anterior para hacer un podcast mío de calidad lo voy a trasladar y le digo usar template y voilà, aquí está la magia. A mí me parece esto una auténtica barbaridad, una auténtica gozada, que podamos disfrutar de los templates de esta manera tan rápida. Podemos trabajarlo, lo desarrollamos una vez y ya lo podemos reutilizar de distintas maneras. Yo considero que es muy efectivo porque así además trabaja a un nivel muy interesante que es a nivel de equipo. Como has podido comprobar, trabajar de esta manera es una auténtica pasada porque nos ilustra, nos da las formas de hacer, incluso de replicar, incluso de externalizar nuestro trabajo y meter además capas de colaboración de otros freelance porque tenemos todos nuestros procesos bien definidos. Imagina en una parte del proceso en la que tú te pierdes o eres técnicamente menos competente, por ejemplo en la creación de elementos gráficos y demás, pues con ClickUp y compartiendo esas determinadas tareas, equipos de colaboradores van a poder ir añadiéndote. En un próximo vídeo te voy a dar un complemento a este proceso que hemos hecho, a estas plantillas, a estos templates de procesos de proyectos, que es ideal. Y es el checklist. Nos va a permitir ese puntito que nos puede faltar en la creación de nuestros contenidos, en el ofertar nuestros servicios, darle una calidad, un puntito de excelencia de qué nos ha exigido el cliente, qué nos exigimos a nosotros mismos en ese sentido, ¿no?
Si te gustan materiales como estos, voy a seguir creando vídeos, suscríbete, date una vuelta por escueladeefectividad.com en el que encontrarás sobre todo material dedicado a procesos, a sistemas, y deja que sean otros los que pierdan el tiempo, porque definiendo tus procesos de negocio, tus sistemas que te lleven a una excelencia, no estamos tan enfocados en los resultados y sí en cómo hacer las cosas de mejor forma. Entonces, Escuela de Efectividad recoge esto, ¿no? Que trabajes mejor y no más para dejar las pérdidas de tiempo, los ladrones de tiempo para otras personas, ¿no? Posiblemente pocas son las empresas que paran en esa vorágine del día a día, en ese apagar fuegos continuo. Son pocas las empresas que se paran a modelar sus procesos de negocio. Entonces, te invito a que me acompañes en Escuela de Efectividad para ir poco a poco modelando esos procesos, para ir ganando actitudes en materia, en competencias o en herramientas como puede ser ClickUp, pero sobre todo que te lleven a disfrutar del trabajo, a modelar todo tu trabajo, ese proceso que constituye el core de tu negocio, ya sea producto o servicio lo que ofrezcas, y que en definitiva te lleve a trabajar de una manera más cómoda. Nos vemos en el siguiente vídeo.